compás con el radio dado, pinchamos en el punto que es el centro y damos la vueltita, ¿no? Acá en el GeoGebra voy a usar un recurso que es muy lindo, todavía no lo sé con ustedes, a lo mejor ustedes ya lo conocen. Voy a cambiarle el color. Y voy a aplicar un recurso que es dejar rastro. No lo hicimos todavía, creo. Pero para lo del lugar geométrico me va a servir, porque yo ahora voy a mover esto, el punto A, y voy a ir marcando el recorrido que va haciendo. ¿Sí? Con el mouse, con este rectangular de la compu, pongo, ven, mostrar rastro. Y ahora cuando yo lo mueva, va dejando las distintas posiciones de marcadas. Entonces, en todos los puntos que están en, esto lo sabemos de siempre, la circunferencia. No es una novedad porque cuando yo abro el compás, hago precisamente esto, un compás. Pero bueno, todos estos puntos, acá lo vemos claramente que están a la misma distancia. ¿Qué elementos podemos decir? ¿Qué cosas podemos decir la circunferencia? A este segmento, cada uno de los segmentos que va determinando el centro con los puntos de la circunferencia, como dije recién, lo llamamos radio. Segmento OA, siendo A un punto de la circunferencia, es el radio, que tiene infinitos radios. Bueno, infinitos segmentos, pero siempre son todos congruentes. O sea que por eso vamos a decir desde radio 5, es infinitos 5. Bueno, ahora cuando yo haga esto se me va a borrar. Ven, si yo muevo acá, se me borra. Así que voy a hacer una circunferencia. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Radio y diámetro es lo mismo o no? No, ahora digo lo que es el diámetro. Este es el radio. Cuerda se llama a todo segmento que determinan 2 puntos de la circunferencia. Esas son cuerdas. Son segmentos, así que los nombro así, BC con la rayita arriba. Dentro de las cuerdas, las que pasan por el centro de la circunferencia son los diámetros. Esta es un diámetro, BC. Todas las cuerdas que contienen al centro son los diámetros de la circunferencia. Y son las mayores. De la cuerda, de cada cuerda, solamente pertenecen a la circunferencia los extremos. Los demás puntos no, son interiores. Todos estos puntos son que están a una distancia menor que R del centro, son puntos interiores a la circunferencia. Si están a una distancia mayor que el radio del centro, son puntos exteriores. Y los que están igual al radio son los puntos de la circunferencia. Otra cosa que podemos decir de la circunferencia es que, por ejemplo, tenemos 2 puntos, B y C de la misma, estos puntos, ubicados en un mismo semiplano respecto de esta cuerda, los puntos de la circunferencia que están ubicados en un mismo semiplano respecto de la cuerda, de determinada cuerda, se llaman arco de circunferencia. Este es el arco, es un arco de circunferencia. Y este es otro arco. Para anotarlo, ¿cómo hago? Bueno, pongo la B y la C, que son los extremos del arco, pero tengo que poner una letra en el medio de la B y la C. ¿Qué letra? Y bueno, si yo quiero este arco, estoy marcando, pongo la letra A, porque pongo un punto del arco. Pues si yo pongo el arco BC, no sé cuál de los dos es. Porque B y C, 2 puntos de la circunferencia, determinan 2 arcos. En este caso está este
y está este otro. Entonces se hace así, se elige un punto cualquiera del arco y se lo llama, por ejemplo, este BAC, es este arco. Y acá no tenemos ninguno, entonces le puedo poner un punto para llamarlo. Este es el BDC. Se escribe así como el ángulo, ¿no? BDC. El símbolo del ángulo es así, con un sombrerito, y el otro es un arco directamente se hace. Se hace el arco. Un arquito arriba de las letras. Otra cosa que podemos decir de la circunferencia, bueno, un arco central, tienen ángulos centrales. Los ángulos centrales respecto a una circunferencia son todos aquellos que tienen como vértice al centro de la circunferencia y contienen un arco. Por ejemplo, mire ahí. Este ángulo central EOF. Este contiene este arco de circunferencia. También puede ser, en este caso es convexo, puede ser cóncavo y contiene este arco. Ángulo central. Bueno, a ver, ¿qué más? No sé si me estoy olvidando de decir algo más, algún elemento de la circunferencia. Creo que no. Bueno, ¿cuántos puntos les parece que se necesita conocer de una circunferencia? Bueno, no, esto lo voy a decir después, porque después voy a hablar de otros lugares geométricos y los necesito. Seguimos. Si yo trazo una recta tangente, perpendicular al radio en uno de sus puntos, tengo el radio y trazo una perpendicular. ¿Cuántos puntos en común con la circunferencia les parece que va a tener esta perpendicular? 1. Tiene uno solo. ¿Saben cómo se llama? Tangente. Tangente. Esta recta es tangente. La recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio. ¿Por qué decimos que tiene uno solo? Bueno, nosotros trazamos una recta perpendicular al radio y decimos que tiene uno solo. Si tuviera dos puntos, la voy a dibujar mal, porque no tiene en realidad. Entonces digo, si tuvieran, por ejemplo, acá. Supongamos que son dos puntos. Como este ángulo es recto, porque dijimos a propósito, trazamos la perpendicular, es un ángulo recto, este triángulo es isósceles, porque este es el radio y este también es el radio, el triángulo OAG. Este es el radio, este es el radio, es un triángulo isósceles. Si este ángulo mide 90, porque dije que trazaba la perpendicular, este ángulo también tiene que medir 90 grados. Entonces, en este triángulo, la suma de los ángulos interiores nos va a quedar 90 más 90, 180, más este. Y no puede ser, porque dijimos que la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Así que no puede ser que sea mayor a 180 grados. ¿De dónde viene ese problema? De decir que cortan dos puntos. Entonces no, cortan no solo. Esa es una típica demostración por absurdo, ¿no? No, no cortan dos puntos, cortan uno solo, porque si cortara en dos puntos, me tendría que quedar que la suma de los ángulos interiores es mayor a 180 grados, y no es mayor a 180 grados. Bueno, así que este es uno de los lugares geométricos. Ahora bien, nosotros ya dijimos que esta recta, esta la voy a sacar, la de recién. Ahí, esta se llama tangente. Hay rectas que son secantes. Una recta decimos que es secante una circunferencia cuando la corta en dos puntos. ¿Y qué otra posibilidad tengo? De que la corta en un punto, que la corta en dos puntos, la recta. ¿Y qué otra posibilidad?
Que no la corte en ningún punto. Exactamente, muy bien, ¿no? Que no la corten por esa parte. Bueno, esta quedó secante, pero no quiero que me quede todo acá, nada. En ese caso decimos que la circunferencia es exterior igual que esa recta no me parece, no me parece. Entonces, por ejemplo, esta es tangente, voy a hacer una secante. Cuando veamos la parte práctica vamos a ver, ¿no? Porque esto de cómo son las rectas respecto de la circunferencia, es decir, si cortan, no cortan, bajo qué condiciones cortan, se estudia a la luz del axioma de continuidad. Lo vamos a leer bien en las vacaciones y lo retomamos, ¿no? Pero lo quiero decir de todas maneras. ¿Sí? Y es exterior, la recta puede ser exterior. ¿Sí? Acá tenemos los tres tipos de situaciones que se pueden dar, que serían las posiciones relativas de una recta y una circunferencia en el plano. Puede tener un punto en común, en ese caso decimos que la recta es tangente a la circunferencia, dos puntos en común, los secantes, y ningún punto en común, la recta es exterior. Fíjense que esto es según la distancia, cómo es la distancia del centro de la circunferencia a la recta. Ustedes también habrán visto que las definiciones que tenían que colocar en el foro, una de ellas es la definición de distancia de un punto a una recta. Distancia de un punto a una recta es el segmento de perpendicular trazado a esa recta por ese punto. Y que de todas las distancias que yo puedo tomar, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, bueno, ahora, ¿qué distancia estás del río Paraná? Por ejemplo, yo en mi casa. ¿Qué distancia voy a tomar? ¿De mi casa al río Paraná en Santa Fe? ¿De mi casa al río Paraná en Escobar? No. Siempre uno digamos, como noción común, toma como distancia la menor, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, ¿qué distancia de mi casa? La avenida Rivadavia o Varela, voy a tomar en el segmento de perpendicular, no voy a decir, hasta la avenida Varela, yo vivo a una cuadra, ¿no? Varela. Hay 10 cuadras. ¿Cómo 10 cuadras? Si está a una cuadra, no, pero yo decía allá. No, uno siempre la distancia la da como a lo más cerca, ¿no? La distancia entre un punto y un conjunto es de todas las distancias que yo puedo establecer entre ese punto y todos los puntos de un conjunto, la que es menor. Esa es la definición de distancia de un punto a un conjunto, a un conjunto de puntos. Es más, si yo vivo sobre la calle Varela, y me preguntan cuál es la distancia a la calle Varela, 0, porque la distancia de un elemento a un conjunto al cual pertenece es 0. Yo estoy parada arriba del río Paraná y me preguntan cuál es la distancia del río Paraná, es 0, estoy en el río Paraná. Yo decir, sí, pero el río Paraná que pasa por Zárate, bueno, no, la distancia se calcula de esa manera. En el caso de las rectas tangentes, la distancia del centro de la circunferencia al punto de tangencia, o sea, a la perpendicular, o sea, a la recta, es igual al radio. En el caso de las secantes, fíjense que la distancia del centro a la recta secante, es esta, es menor que R. O sea que el pie de perpendicular que voy a tomar de O trazado a la recta BC es un punto interior a la circunferencia. Me quedan secantes. Y con respecto a las rectas exteriores, ¿eh? Es mayor que el radio. O sea que el punto del pie de perpendicular trazado a esta recta GH desde O es un punto exterior a la circunferencia. Entonces, según sea esta distancia de cada recta al centro de la circunferencia, va a ser tangente, exterior o secante. Bueno, eso con respecto a la posición relativa de rectas y circunferencias. También podemos pensar cómo es la posición relativa de dos circunferencias entre sí. Entonces voy a hacer dos circunferencias y también reciben su nombre. Las circunferencias
Voy a hacer con centro y radio. A y radio 4. B y radio 2. Bueno. Estas dos circunferencias se llaman exteriores. Dijimos, en nuestro ejemplo pusimos que la primera mide 4 centímetros, tiene 4 centímetros de radio, la otra tiene 2. La distancia que determinan los centros, o sea, el segmento que une o que tiene por extremo los dos centros. ¿Cómo es respecto a los radios? Este segmento F, por ejemplo, ¿es mayor que un radio, mayor que el otro? ¿Cómo es? La suma. A ver, ¿cómo es con respecto a la suma, por ejemplo? Es el doble de la suma. A ver, para. Yo lo pongo acá. Ahora. Puede ser el doble, pero lo que vamos a decir es que es mayor que la suma. Yo tengo, miren, acá se ve claramente. Desde A hasta este punto es el radio de la mayor. Le dijimos 4 centímetros. Esta es de la otra circunferencia. 2. Y claramente el segmento F, que es el segmento AB, es mayor que esta suma, que esto más esto. Entonces, cuando la distancia entre los centros de una circunferencia es mayor que la suma de sus radios, decimos que las circunferencias son exteriores. A ver si acá me da la medida de Y. Sí, miren, dice 15,87, la medida de F. Y los dos segmentos eran de radio de 4 y de 2. 6 es la suma, 6. O sea que mientras sea mayor que 6, la distancia entre los centros van a ser exteriores. Las dos circunferencias son exteriores si la distancia entre sus centros es mayor que la suma de sus radios. Bien. Yo lo puedo mover. Pizarrón no puedo, pero acá sí. Mientras me deje Wi-Fi puedo. En este caso, ¿cómo es la distancia entre los centros con respecto a los radios? Menor. Menor. No, menor no. La distancia entre los centros es igual. ¿No? AB es la distancia entre los centros. Y el radio es uno y el otro. Es igual. Si yo sumo acá, se supone que va a tener que decir 6 o no con coma, porque 6,01. Bueno, se ve que acá hay una diferencia, ¿no? No estoy pasando. Bueno. Dejemos de ver. Entonces, si la distancia entre sus centros es igual a la suma de los radios, las circunferencias son tangentes exteriores. Puedo acercarme un poquitito más. Y acá encontramos otra nueva posición relativa. Y acá, ¿cómo podemos pensar esto? Vamos a decir, dijimos que era mayor que la suma, igual que la suma. ¿Son interiores eso, profe? No, estas se llaman secantes. Tienen dos puntos. Las tangentes exteriores tienen un punto en común. Ese punto se llama punto de tangencia. Y ahora tienen dos puntos en común la circunferencia. Se llaman secantes. Y como las rectas que se cortan, bueno, se dice secantes, acá la circunferencia también, que tienen dos puntos en común, se llaman secantes. Ahora es evidente que la distancia entre los centros es menor que la suma de los radios. Pero si yo lo corro más todavía, acá también me va a quedar menor, sin embargo no me van a quedar secantes. Y acá también. Me queda menor. La distancia, miren, 1,97 es la distancia entre los centros. Y la suma de los radios era 4 y 2, es 6.
Sí, 1,97 es menor que 6. Pero acá no se llaman secantes, se llaman tangentes interiores. Entonces, con una leve diferencia, ¿no? Yo quiero secante, así que corten 2 puntos. No me alcanza, miren, acá la distancia entre los centros me dice acá, mira, 3,4. Es menor que 6. Pero entonces no me alcanza para definir que sean secantes, porque si yo digo que es menor, en este caso también es menor y no son secantes. Entonces me falta decir algo más. Ese algo más que me falta decir es que yo al radio lo voy a pensar así. Voy a hacer la intersección entre las dos, que son los 2 puntos. Y voy a formar un triángulo, por decirlo de alguna manera, de esta forma. Este es el radio que mide 4. Este es el que mide 2. Y esta es la distancia entre los centros. Cuando son secantes, siempre se tiene que poder formar un triángulo. Entonces, si yo sigo moviendo, cuando son tangentes interiores, no se forma el triángulo. Se forma por la sencilla razón, ¿sí? Ahí ya, ¿sí? Acá se va a formar un segmento y ahí ya nada. Cuando son secantes se forma un triángulo. Entonces eso me va a servir, si yo sigo alargando, ¿ven? Ahí ya no se va a volver a formar. Pero yo cuando vengo así se forma. Entonces, para que sean secantes se tiene que cumplir justamente la propiedad triangular, que la teníamos también en la lección 11. No decimos que todo lado es menor que la suma de los otros dos, y la otra propiedad que viene después, y mayor que la diferencia. Entonces, este lado va a estar comprendido entre la diferencia y la suma. Por ejemplo, acá en este caso tenemos, a ver cuánto mide, el F, 5,01. ¿Ven? El valor que 5, ponele, está entre la resta y la suma de 6. 6, no, este es 4, ¿no? Sí. 4 menos 2, 2. 4 más 2, 6. ¿Ven? Siempre la distancia entre los centros va a estar comprendida entre la diferencia y la suma de los radios. O sea, entre 2 y 6. Por eso acá en este caso particular dice 5. Vamos a ir achicando. Se sigue achicando, sí, va a ser mayor que la diferencia. Ven ahí ya, miren, estoy en 2,61, es la medida de F, la diferencia era 2. Miren, 2,03 y ya, listo, no está más. Ahí dice 1,97, 1,99 y ahí ya va a aparecer. Entonces, si la distancia entre los centros está comprendida entre la diferencia y la suma de los radios, las circunferencias son secantes. Bueno, seguimos sacando esta distancia. Y hasta ahí vamos bien. Cuando llegamos acá, acá dice 1,98, pero cuando la distancia entre los centros es igual a la diferencia entre los radios, acá en este caso 4 menos 2, 2, las circunferencias son tangentes interiores. En ese caso tienen un punto en común y los demás puntos de una de las circunferencias son puntos interiores de la otra. O, recíprocamente, los puntos de una de las circunferencias son exteriores a los puntos de la otra, a la otra circunferencia. Pero se llaman tangentes interiores. En este caso, la suma, la distancia entre los centros es igual a la diferencia, a la resta entre los radios. Por último, cuando esa diferencia es menor, fíjense acá es 1,6, si la distancia entre los centros es menor que la resta, que la diferencia entre los radios, una de las circunferencias es interior a la otra. Una circunferencia es interior a la otra.
Puede ser que en un caso particular, de una interior a la otra, es el caso de las circunferencias concéntricas. En el mismo centro la distancia es 0 entre los centros. Una es interior a la otra, se llama concéntrica. Son concéntricas. Bueno, esa sería la posición relativa de dos posiciones relativas de dos circunferencias. Otros lugares geométricos, además de la circunferencia que ya conocemos, es la mediatriz de un segmento. Nosotros habíamos visto la mediatriz cuando vimos las propiedades de la simetría axial. Dijimos que el eje de simetría es mediatriz del segmento que determina puntos simétricos. Y dijimos que mediatriz es una recta que es perpendicular a un segmento que pasa por el punto medio. El GeoGebra lo hace. Un segmento, la mediatriz de un segmento es la perpendicular a ese segmento por el punto medio. Acá está. Yo hago así. Acá. Pero también lo podemos considerar como lugar geométrico y definir desde el lugar geométrico. Y la definición es que justamente por simetría axial, cada punto del eje de simetría equidista de los puntos simétricos. Y si yo tomo un punto cualquiera del eje, la distancia que hay desde A hasta C es la misma que la que hay de C a B. ¿Por qué? Porque A se transforma en B, B en A, C en sí mismo. O sea que el segmento AC se transforma en el BC. Son simétricos esos dos segmentos. Por lo tanto, son congruentes. Si son simétricos, si se corresponden por un movimiento, son congruentes. Entonces, por eso todos los puntos del eje equidistan a la misma distancia. A uno de los puntos que yo tome, ahí está la misma distancia. ¿Cómo podemos hacer acá en el GeoGebra para probar esto desde el punto de vista del lugar geométrico? Con el mismo recurso, ¿no? Si yo, a ver si podemos, vamos a hacer dos circunferencias. Ay, ¿cuál marqué? Este. Si voy a mover. Las dos tienen el mismo radio. Esto que decíamos. Tienen el mismo radio. Si yo muevo el punto C, tiene el mismo radio. ¿Ves cómo va pasando C por toda la recta? También la podía haber generado como la generé recién. La podía generar arrastrando el rastro. Puedo no hacer el eje, voy a arrastrar el rastro. Bueno, eso en cuanto a la mediatriz. Otras figuras que tienen que ver con esto del lugar geométrico y de distancia son las llamadas cónicas. Además, bueno, también está la bisectriz, pero eso lo hacemos después. Las cónicas. Eso siempre se ve normalmente en geometría analítica, pero en la geometría métrica, en el programa, en el diseño curricular, aparecen acá. Yo, en esta materia, solamente voy a dar la definición de las cónicas y cómo se grafican. No, nada más, porque las ecuaciones las veremos el año que viene. Bueno, las cónicas son tres: la parábola, la elipse y la hipérbola. No sé si ustedes en la secundaria o en algún otro lugar las estudiaron.
Si saben, si las conocen, qué forma tienen. Las voy a dibujar. Sí, profe, yo sí. Ujú. ¿En la secundaria o en otro lado? No, en otra carrera. Ujú. Yo en la secundaria lo doy, pero me faltaba más, ¿no? Porque si soy la profesora de geometría y profesorado, lo único que me falta es no dar geometría a mí. Tras que se da poco, pues yo no puedo no dar geometría. Aparte me encanta, si fuera por mí. Bueno, son estas tres. Yo les voy a mostrar la elipse. Ahí está, en esta forma. Voy a ver un poquito para ver una variación de las formas. La GeoGebra me pide estos elementos que marqué. La parábola sí la conocen. Se suele dar en la secundaria porque damos función cuadrática y se grafica. A veces sale fea la parábola en una gráfica en la secundaria. Bueno, acá me va a pedir una recta. La voy a hacer primero. Ahora me va a pedir un punto. Vamos a hacer acá. Y ahora sí. Hacer la parábola. Y está ahí, en esta figura. En este caso, este punto se llama foco. Esta recta se llama directriz. Acá hay dos puntos que se llaman focos. Y finalmente la hipérbola. Hipérbola tiene dos ramas. También me va a pedir. Vamos lenta. A ver. Ahí está. ¿Me los puse los puntos? Ahí está. Ahí está la hipérbola. ¿Ven? Tiene dos ramas la hipérbola. Voy a mover un poquitito. Porque el primer punto no lo tomo. ¿Qué pasa acá? Y esta es, bueno, tiene dos ramas. Vamos entonces a las definiciones como lugar geométrico. Vamos a empezar con la parábola. La parábola, así como en la circunferencia, me daban un punto que llamaba centro y un segmento que llamo radio. Acá me van a dar dos elementos también. Como la definición va a pedir dos elementos. Una recta, que se llama directriz, y un punto que no pertenece a la recta, que se llama foco. La F. Y vamos a llamar parábola al lugar geométrico de los puntos del plano que están a la misma distancia del foco que de la directriz. Aquí un punto, yo tomo un punto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, este. Digo, bueno, a ver, ¿será o no será de la parábola? Me fijo. La distancia del foco es esta. La distancia de la directriz, siempre mirando la perpendicular, es esta. No, claramente se ve que no es un punto de la parábola, el punto C. Y la distancia de esta recta es chiquitita en comparación con la distancia de este punto al foco. Así que bueno, ahora lo voy a correr un poquito. Poner, qué sé yo, ahí como que parecería que esta distancia es la misma que esta. Y así, ¿no? Voy mirando cada uno si digo que esta distancia, bueno, acá está la perpendicular más o menos, ¿no? Es la misma que esta. Voy a borrar un poquitito más. Entonces es un punto de la parábola. Bueno, ¿cómo voy a graficar la parábola usando su definición? En primer lugar, me voy a preguntar, les pregunto,
¿Hay algún punto de la parábola que esté en esta recta? Que voy a marcar ahora. Ahí. ¿Hay algún punto sobre esta recta que sea la parábola, que esté a la misma distancia del foco que de la directriz? Sí, punto. el vértice puede ser. Sí. ¿Y dónde está? En el punto F. No, porque si estuviera en el ¿Dónde se punto F, cortan? la distancia al foco sería 0 y la distancia a la directriz sería este número. En el punto medio de ese segmento, de CF. En el punto medio. Entonces, el punto medio, esta recta perpendicular a la directriz se llama eje focal. Está el foco y la directriz. Esta recta se llama eje focal. Y a la distancia que hay entre el foco y la directriz la llamamos parámetro. La distancia. Es el punto medio de este segmento. Creo que esta es una C, no me doy cuenta. CF es un punto de la parábola. Voy a buscarlo con GeoGebra. Y lo llamamos, como bien dijeron recién, vértice. ¿Habrá algún punto de la parábola que esté en esta recta? La que acabo de hacer. Para mí no, profe. No. No. Porque este punto B está a la misma distancia de C que de F porque es el punto medio. Pero después, todos estos puntos, la distancia de cualquiera de estos puntos a la directriz es esta medida. Si yo quiero saber la distancia de una recta a otra, si son paralelas, hago una perpendicular y este segmento es su distancia. La distancia, por ejemplo, de este punto a la directriz es también este segmento. De este punto es este que es paralelo. De este punto, este paralelo, ¿no? Y eso es menor que la distancia de la directriz al vértice. Y es mayor, y bueno, como justamente el punto medio es mayor que el del foco a esta recta. Entonces, no hay ninguno. Voy a correr un poquitito, o sea, para allá menos. Menos. De este lado peor todavía, no va a haber, porque va a estar mucho más cerca de la directriz que del foco. Así que voy a venir para este lado. Acá, ¿hay algún otro punto que esté a la misma distancia del foco que de la directriz en esta recta? ¿O solo el vértice? La Todos, ¿no distancia serían? del vértice está, suponete a 2 unidades de la directriz y del foco. Si yo tomo este punto D, también está a 2 unidades de la directriz, pero el foco está más lejos, mirá. Okay. Porque del foco al vértice acá hay 2. Digo 2 por decirlo que no. Como dice uno de los teoremas que teníamos que anotar, ¿sí? Este segmento se llama oblicua y este es perpendicular a esta recta. Toda oblicua es mayor que el segmento de perpendicular. Y a medida que me alejo más del pie de perpendicular, mayor es la longitud del oblicuo.
Entonces, y si estoy acá, sobre esta recta, ¿qué les parece? ¿Va a haber algún punto que esté en la parábola? Va a haber por Sí, lo menos dos. puntos. Dos. ¿Y cómo los puedo encontrar? Planteando igualdad de distancias. Pero así, digamos así. O sea, la distancia del punto que quiero buscar a la directriz tiene que ser igual al foco. Ponerle, suponete acá. ¿Cómo lo encuentro? Vamos con un compás. Voy a medir con un compás, abro el compás, pincho acá, por ejemplo, y a ver cuál es la distancia de esta recta a la directriz. Pincho acá, abro el compás hasta acá, y tomo la distancia. Esa distancia, desde acá hasta acá, va a ser la distancia del punto a la directriz. Porque cualquier punto de esta recta está a esa distancia de la directriz. Luego, con ese compás, pincho en F y hago una circunferencia con ese radio. Voy a pinchar acá y va a cortar en 2 puntos. Entonces repito, con el compás tomo esta medida de la directriz a la recta que tracé, puedo tomarla acá. Luego con esa medida que es el radio, pincho con el foco y corto acá y acá. La voy a hacer acá con el GeoGebra. Tengo pizarrón, lo hago con pizarrón, pero acá estoy buscando este punto que se llama E. Y este punto se llama C. Espero que sea el C este. No sé, a ver, lo voy a mover, a ver si tiene problema. No, está bien. Es C. Entonces, el segmento se llama CE. Entonces, concentro en F y radio CE, voy a hacer la circunferencia. Y ahí está. El radio de esta circunferencia mide esta distancia. O sea que estos dos puntos S, el H y este, que es una G, son 2 puntos de la parábola. Entonces ahí tengo el vértice, un punto de la parábola, otro, ya tengo 3. ¿Cómo hago para encontrar otro? Bueno, hago otra perpendicular, así como dice, está perpendicular al eje focal, hago otra, mido desde acá hasta la directriz, concentro en el foco, hago la circunferencia. En realidad uno no hace la circunferencia, hace este arquito, ¿no? Medís tomás esta medida, luego pinchás en el foco y haces un arquito acá, un arquito acá. Como el GeoGebra me da la posibilidad de mover las cosas y no tener que hacer tantas paralelas a la directriz, ¿no? Cuantas más mejor, se puedo mover, yo me que muevo, ¿no? Todas esas posiciones H y G son las de la parábola. Acá voy a hacer lo que hice hace un ratito. No, no sé, no sé. No son las de teléfono, no son.
Déjame mostrar el rastro. Ahora espero que lo desactive. Muestro el rastro de este también. Cuando yo voy a mover esto, bien. Me voy dejando todo. Y cuantas más veces uno lo hace, me va tomando, ¿ven? Tengo una trazo una paralela, la directriz, otra. Estos son los infinitos puntos que voy tomando. Para hacerlo a mano, voy trazando puntos. Muy bien. Ahí quedó. ¿Alguna pregunta de la parábola? En el libro pues no está. Yo les habilito ahora, después para que ustedes vean el material de parábola, de las tónicas. Eso le iba a preguntar, profesora, ¿en qué parte del libro estaba lo de parábola, elipse y hipérbola? Pues no está en el libro. No está. Yo ahora tengo otro apunte que ustedes no lo ven. Ahora yo se los voy a habilitar para que lo puedan ver. Que son unas imágenes de otro libro. Lo importante es saber que justamente, bueno, entonces la parábola, el lugar geométrico, los puntos de plano, tales que dado una recta, llamada directriz, y un punto que no le pertenece, llamado foco, cada punto equidista de la directriz y del foco. Entonces, yo tomara cualquier punto, la distancia de cualquier punto, al foco y a la directriz es la misma. Y fíjense que justamente estos puntos se fueron generando cuando fui tomando las distintas posiciones de esa recta y, bueno, la circunferencia que la acompaña. Porque como puse la circunferencia de radio CE, a medida que varía E, va variando el radio de la circunferencia. Desde la circunferencia se va achicando, ¿no? No, podría estar moviendo este. Acá voy corriendo la circunferencia, va variando el radio. Porque CE va variando. Pero va barriendo todo. Esto me encanta en GeoGebra, porque yo en el pizarrón hago todas las paralelas, que no tengo pereza porque me gusta hacerlas, y voy marcando los puntos, pero más lindo se ve así, dejando el rastro. Bueno, yo ahora muevo esto, no queda nada más. Listo. Eso en cuanto a la parábola. La elipse se define no usando, bueno, hay dos definiciones que después vamos a ver. En este caso, la voy a definir usando dos puntos del plano que se llaman focos y un segmento que se llama 2A, A minúscula, 2 por A. Ese segmento es mayor que la distancia entre esos dos puntos que se llaman focos, o lo que podemos decir, distancia focal. Entonces voy a borrar esto. Archivo. Bueno. Entonces tengo dos puntos. Que son los focos. Y le voy a poner F1 y F2.
Se me marcó. Esto lo voy a sacar, pero no tiene nada que hacer acá. Y un segmento. Vamos a tomar esta medida del segmento. Entonces se va a llamar elipse al lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a los dos focos, o sea, a los dos puntos dados, es igual a la medida de ese segmento. Por ejemplo, yo tomo un punto cualquiera acá. Entonces, este punto va a ser de la elipse, sí. F1D más F2D, si yo sumo estos dos segmentos y la sumo me da la medida de este. ¿Usted qué les parece en este caso? ¿TD será o no será de la elipse? Está como medio que es más grande la suma. Más grande, sí. Sí, ¿no? Mira que F1D casi como que mide ese segmento. A ver si lo muevo más. Ahí, peor. Mira, esto más esto no me da este segmento. Entonces me tengo que tocar un poco. Poner este. Ahí, no, todavía no tampoco. Capaz que así, este sí. Esto más esto me da la medida de este segmento. Y digo, no, este no. Esto más esto no me da esta medida. Así que no. ¿Cómo hago entonces para que me dé la medida? ¿Cómo les parece que puedo hacer? Tengo que ir acercando, ¿no? ¿Cómo hago? No puedo ir poniendo puntos para que me quede la elipse. De una manera tengo que hacer. Bueno, hago así. Con el compás. Un punto, ¿no? Por ejemplo, acá. Un punto de segmento. Con el compás voy a hacer una circunferencia de centro F1 y radio BE. Hago la circunferencia. Y con centro en F2 voy a hacer una circunferencia de radio CE. Hago la circunferencia. Donde se cortan son puntos de la elipse. ¿Por qué? Porque esta circunferencia, todos estos puntos de esta circunferencia, el radio es la medida de este segmento. Y todos los de esta otra circunferencia, el radio es la medida de este. Entonces, donde se cortan, los puntos están de F1 a esta distancia y de F2 a esta distancia. Entonces, cuando la sumo, me da el segmento BC. Es lo que voy a hacer ahora. Centro y radio. En F1 hago la circunferencia de radio BE. Listo. Y en F2, la de radio EA era. Creo que sí. No. S. Ese. Con razón. No me acuerdo qué letra había abajo. Ahí está. Ese. Ahí donde se cortan.
¿Ven? Esos puntos G y H, G y F son puntos de la elipse. Porque F1G mide BE. Mide esto. F2G mide EC. O sea que la suma de estos dos, de estas dos distancias, es igual a la suma de estos dos segmentos, o sea, el segmento dado, ¿no? Segmento BC. Mi GeoGebra puedo mover. ¿Qué voy a mover? ¿Qué les parece que puedo mover acá? ¿Qué ¿El debería mover? segmento? El ¿El punto segmento? El punto E. Muy bien, ¿no? Entonces ahí se va a ir generando. Ahí ya no se cortan, llega un punto. ¿Ven? No puedo tomar cualquier E. Ahí recién. Tomo cualquier E, si tomo un E por acá, no se corta. Recién se va a cortar acá. Va a haber un punto de tangencia que cuesta marcarlo, ya después se cambia. Entonces, como hice hoy, voy a dejar rastro después. Un color y dejamos rastro. Bueno, y con paciencia la hacemos. ¿Cómo se hace a mano? En un pizarrón, como hago siempre. Y nada, con paciencia vas tomando distintas posiciones de los puntos y vas haciendo la circunferencia. No las haces todas, te fijas más o menos dónde tiene que cortar para hacer esa. Acá me quedo tan. Cuesta un poquito más. Y así va generando toda la elipse. Esta álgebra tiene una posibilidad. Elipse, te hice dos focos. Y un punto de la misma. Acá está. Ahí está. La elipse. Después hay otra definición de elipse como lugar geométrico a partir de la directriz y el foco también, y pues lo veremos luego de las vacaciones. Y acá uno con paciencia va tomando distintos puntos. Sobre el eje focal, que ese se llama eje focal también, el que determina los dos focos, va a haber dos puntos, ¿no? Que se llaman A1 y A2. Esto es lo que podemos hacer directamente, buscamos el centro de la distancia focal, F1 y F2, y buscamos el centro de este segmento coincidiendo, bueno, esta medida es A y esta también es A. Pero dijimos que el segmento se llama 2A. Son vértices de la elipse. Y finalmente, la hipérbola también se define como lugar geométrico. También se necesita dos puntos que se llaman focos. También un segmento, pero en este caso menor. Voy a mandar un poquito acá la distribución de los focos. Voy a dar un poquito de segmento. Y la hipérbola es el lugar geométrico también, dados dos puntos llamados focos, un segmento menor que la distancia focal, se llama hipérbola lugar geométrico, tales que la diferencia de las distancias de los puntos es igual a la medida del segmento largo. La diferencia en valor absoluto. ¿Qué va a querer decir eso? Que si yo tomo un punto cualquiera, ¿no? Digo, bueno, a ver este punto.
Si yo resto AE menos BE, me tiene que dar esta medida. Y así como antes era la suma, ahora es la diferencia, es decir, la resta. Y ponerle que lo busco, para mover, y lo pongo aquí. Y resto, esto menos esto, no, me da 0, este no. Ahora ponerle que lo pongo acá. Yo digo, esto menos esto, no me da tampoco esto. Menos acá, menos todavía. Por ahí, y no sé, ahí no sé. Yo hago esto menos esto, si me da. Parece que no tampoco. Ahí, bueno. La cuestión que, bueno, tampoco se trata de ir acertando dónde está el punto. También vamos a ver cómo se encuentra. Para eso vamos a trazar la recta que contiene a C y a D. También voy a poner un punto, como hice antes. Pero en vez de poner un punto interior, voy a poner un punto exterior. Sobre A. Punto. Ahí. Este no. Entonces, ¿cómo tendría que tomar acá las circunferencias? Yo quiero que cuando resto me dé CD. Entonces voy a hacer, como hice hoy, una circunferencia de centro en B y radio algo, y una con centro en A y radio algo. Y la resta me tiene que dar CD. Porque dijimos que en este caso la diferencia nos da CD. Una de qué radio y otra de qué radio la tengo que hacer. CF menos DF. Muy bien. Una la hago con CF. Entonces me vengo acá. ¿No? Abre el compás y hace eso. Mide, ¿no? Con el compás y hace la circunferencia. Centro y radio. CF. Radio CF. Y acá U, DF, ¿no? No veo si no. Ahí está. Vamos a ver dónde se cortan. Estas dos. Esta. Y esta. Ahí. En el G y en el otro que está allá que no lo veo. ¿Ves? Entonces este punto G pertenece a la hipérbola. Porque la distancia de G a A es CF. La distancia de G a B es DF. Cuando resto, este segmento CF, le saco el DF, me queda el CD. Y vamos a hacer como hicimos hoy. Igual, antes de mostrar rastro, bueno, ya puse, pero yo acá voy moviendo la F para ir teniendo distintas circunferencias. Y va generando. La otra parte no la generé porque todavía no la tenía, ahora sí. Entonces muevo el punto F. Va a llegar a un punto en que no va a generar. Acá está. Y la otra rama, ¿dónde está?
Me había ido, me había puesto, hacerse. Igual se tiene punto de tangencia, se supone que se tiene que marcar. ¿Eh? Y la otra rama, me falta la otra rama. ¿Dónde está? Porque acá ya se separaron. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? Tiene que pasar al punto C. Sí. Por este lado ya. Ahí está la otra. Pero casi me acabó la pantalla. Y bueno, acá también la hipérbola con paciencia. Si llegamos a tener presencial en algún momento, se los muestro en el pizarro. Esa me da fiaca, a la puta me gusta así. En el pizarrón. Acá también, estos dos, que les cuesta marcarse, en los vértices, uno lo está costando, estos dos puntos, o esta línea de puntos. A veces logro que lo marque. Ahí marco. Para que me crean, ¿ves? Y se me acabó el lugarcito de la F. Bueno, eso sería de la hipérbola. Los elementos, bueno, A, B, A y B son los focos. La recta AB es el eje focal. No, ya está. Eso. La Fiojero también lo hace. Acá está. Hipérbola. Me dice que tengo que marcar los dos focos y luego un punto de la hipérbola. Bueno, marco los dos focos. Punto de la hipérbola, vamos para acá el G. Yo que lo tengo. Y ahí está la hipérbola. Si uno lo quiere hacer más prolijo, acá en el GeoGebra, faltaría, por ejemplo, más finita la circunferencia. El grosor del trazo, ¿no? Es que acá le pones F1, F2. También esto va más finito porque forma parte de la construcción. Esto sirve para ir midiendo con el compás. ¿Sabe que el problema que tengo para corregir esto virtualmente, que me pasó en un final que tomé en mayo, que le puse a la chica que no estaba bien, cuando ella hizo una parábola, yo le puse que estaba mal porque no estaba perpendicular la directriz al eje focal. Y ella me dice, sí, pero está perpendicular. Y sacó la foto diferente, más como se ve que estaba un poquito así sacado medio, no muy de arriba. Y cuando sacaba arriba, sí, estaba perpendicular, pero si no, nada que ver. Entonces, bueno, cuando tengo que corregir estas cosas, porque me mandan una foto, no conserva el paralelismo, las fotos ni la perpendicularidad. Entonces, algo que es perpendicular en la foto no sale perpendicular, ni paralelo, como las cosas que son paralelas. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos. La foto tiene que estar sacada bien de arriba para que se vea bien. Si vos corres un poquito así, ya te queda en perspectiva. Entonces no queda. Entonces yo puse mal porque el foco tiene que ser perpendicular a la directriz. No, estaba bien. Después me mandó la otra foto y bueno, sacame distinto la foto. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, creo que ya estamos listos.
Profe, me quedó una consulta de lo que dijo recién. Sí. En la hipérbole dijo que el foco tiene que ser perpendicular a la directriz. ¿Cuál sería la directriz? ¿En dónde? En la hipérbole, que dijo recién. En la hipérbola. No di la definición a partir de la directriz. En la parábola, el eje focal y la directriz son perpendiculares. En la hipérbola y en la elipse, en la hipérbola y en la elipse también. Pero no les mostré la definición. Yo les mostré la definición clásica de elipse e hipérbola, usando los dos focos y la suma o diferencia de las distancias. La próxima, después de las vacaciones, del receso, le voy a mostrar la otra definición, que es usando un foco y una directriz también, como en la parábola. Pero esa definición no es tan clásica, pero también es una definición. Bueno, entonces ya estamos. Espero que este año no tienen que rendir finales, nada. O sí, tienen cuatrimestrales, materias cuatrimestrales. Sí, tenemos cuatrimestrales. No, entonces a lo mejor sí tienen que rendir algún final. Si se quiere, ¿no? Así que bueno, que tengan buen descanso estos días. Profe, una consulta. Sí. ¿Puede estar la posibilidad de que vuelvan al menos las materias, eh, las más importantes, a presenciales, álgebra, geometría y cálculo? ¿Está la posibilidad o no? No se sabe, ¿viste? No sé. Porque creo yo que son las más importantes que tienen que estar presenciales porque son las que más gustan virtuales. Claro. Mirá, yo de mi parte encima tengo dispensa. Y saqué dispensa y no me volvieron no nos desinspensaron, como digo yo. En febrero pedí la dispensa, igual, bueno, el instituto daba lo mismo, dispensa o no dispensa, porque estamos virtual. Y no nos volvieron ni a convocar para preguntarnos, ni a renovar la dispensa, nada, porque después de eso nos vacunamos. O sea, primero pedí la dispensa como en febrero, después nos vacunamos. Y no levantaron las dispensas, así que si empezáramos presencial, si no me levantan la dispensa tampoco voy a poder ir. Claro, también está eso. Sí, no sé, viste qué van a hacer, porque yo pensaba que en cualquier momento van a decir, bueno, a ver los docentes que están vacunados, vuelvan a la clase. O a ver quién va a renovar la dispensa, porque a lo mejor un médico te dice, no, igual aunque tenga la vacuna, o cosa, no sé. Pero no dijeron nada más de nosotros. Así que por más que vuelvan, yo no puedo volver tampoco, mientras no me levanten la dispensa. No sé, porque aparte va a depender también de cuán vacunados estén los alumnos, ¿no? Porque hay alumnos que también tienen dispensa. Yo, por ejemplo, en la secundaria donde trabajo, yo tengo dispensa, pero hay chicos con dispensa también, que no van por problemas de salud. Sí, por ahí la ventaja de presencial es, por ejemplo, que puedo hacer, ustedes cuando hacen una actividad, yo miro lo que están haciendo, me preguntan ahí, y en eso sí es diferente. Bueno, entonces nos estaríamos viendo después del receso, si Dios quiere. Espero que estemos bien. Hasta luego. Felices vacaciones. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, nos vemos, buen fin de. Chao,